amigo, respeto profundo y una gran alegría de tenerlo cerca, presidiendo una universidad muy importante que se da el lujo de tener las puertas abiertas, cuando la lógica que aplicamos permanentemente es cerrar puertas y espacios a lo que no seamos nosotros mismos. Muchas gracias por recibirnos, por ponernos cuidado en su momento, cuando planteamos con el equipo de la personería la urgencia de pensar en la estupidez. Igual un reconocimiento a la doctora Lucero Zamudio, a su equipo, sé que hay otras personas, y en mi equipo son muchos y prefiero no mencionarlos, pero sepan que los tengo a todos en el corazón por la compañía en los viajes que de una u otra manera todos emprendemos. Ojalá me den el gusto ustedes en su momento de poderlos acompañar cuando los viajes que emprendan, sea invitado. ¿Qué hace la Personería de Bogotá, una institución pública, promoviendo con el externado una reflexión sobre la estupidez? Soy servidor público, más que funcionario público. Por eso debo explicar lo que hago y por qué lo hago. Es una carga adicional que tenemos los servidores públicos. El ciudadano común y corriente debería igual hacerlo, pero tiene una carga menor, y es que puede decir: lo hago porque se me ocurre, porque lo pensé, fue un antojo y punto. Es el ejercicio sagrado de la libertad. Pero en el caso nuestro, somos servidores públicos, representamos y encarnamos una institución como la Personería de Bogotá, y debo una explicación a propios extraños qué hacemos acá. Primero, esto no fue una ocurrencia. A veces sí manejamos, y por fortuna, la vida con ocurrencias acertadas o equivocadas, pero esto no fue una ocurrencia. Esto es parte de toda una estructura que se nutre de enunciados básicos, elementales, obvios, pero que por lo general olvidamos, como primero, que lo único que justifica la existencia de las diferentes instituciones públicas, léase ministerios, departamentos y entonces organismos de control y entonces Personería de Bogotá, es el ciudadano común y corriente. Esa es nuestra razón de ser, nuestra única justificación. Eso que es tan obvio, tan evidente, es lo que normalmente olvidamos desde lo público. Si eso es así, entonces aparecen en la administración de la personería propósitos y proyectos como los siguientes: personería 24 horas, no dormir, estar día y noche atento ¿a qué? A los requerimientos de los ciudadanos. 2, línea 143, funcionando 24 horas. 3, presencia en centros comerciales. Cubrimos aproximadamente 85, 90 sitios, puntos diferentes en la ciudad, pero aún así quisimos ir a centros comerciales para colocarnos en el camino del ciudadano, de ese señor que anda por ahí, que somos todos igual ciudadanos, pero que algunos tenemos temporalmente la fortuna y el honor de representar lo colectivo. Entonces, por esa razón, centros comerciales. Igual creamos el grupo de asistencia en salud para acompañar el cotidiano de muchos ciudadanos que desafortunadamente hoy padecen la angustia del funcionamiento de nuestro sistema de salud. Podríamos hablar de 1000 cosas más. Por ejemplo, detenernos en el problema de la salud, que de por sí podría uno entrar a detenerse y mirar qué tanto de estupidez hay ahí y qué tanto no. Igual en los otros temas. Personería de Bogotá hace presencia en centros comerciales y saca una colección, la colección Maestros. Hace un momento se la entregaba al señor rector, donde aparecen unos personajes: Luther King, Mandela,
Teresa de Calcuta, Gandhi, el profe Montoya. ¿Y por qué ellos? Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué y por qué todo es lo mismo. Esto es un paquete completo. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar y a pensar en el ciudadano, nos dimos cuenta de una primera responsabilidad, la urgencia de construir ciudadano. Y pensamos en los jóvenes y tenemos el pretexto afortunado de contar con la figura de personeros estudiantiles. Y empezamos a elaborar el discurso para ellos, con respeto, con consideración. Me acuerdo recién llegado a la personería con el equipo, nos gastamos los sabios de la entidad todo un sábado pensando qué le íbamos a decir a los jóvenes, a los estudiantes, niños, jóvenes, hijos de otras personas, y nosotros qué les íbamos a decir. Al final concluimos que lo único que podíamos decirles con respeto era hacerles un llamado a la reflexión. Piensen antes de actuar, piensen cuando están actuando, piensen cuando terminan de actuar, y si se equivocaron, como normalmente desde el mundo de los adultos sabemos que sucede, no hay otra salida, volver a empezar. Esa reflexión, ese mirar y ese mandamiento a los jóvenes, por el profundo respeto para los padres de familia de esos jóvenes, con los maestros, con los rectores, porque sería inaudito que uno fuera a un lugar de estos con menores de edad a darle la comodición lo que uno piensa del mundo y a decirles qué tienen que hacer los niños, los jóvenes, de una manera tan irrespetuosa. Por eso nos quedamos en eso. Y ese proyecto de construcción, alimentado de esa reflexión, de esa manera de ser, nos llevó a otra reflexión afortunada. Y es que no solamente los jóvenes, sino también los adultos, estamos todavía, por fortuna, en proceso de construcción. E incluso los que tenemos ya pocas cuadras de recorrido pendientes, todavía y hasta el último día estamos en proceso de construcción. ¿Y dónde está la estupidez? ¿Y dónde está el foro? Pues en el cotidiano de todo el ciudadano, de esos para los cuales trabajamos y a los cuales servimos, encontramos rasgos permanentes de circunstancias, de actos estúpidos, contrarios a cualquier lógica normal, a cualquier racionalidad justa, acertada. Y por eso empezamos a elaborar la urgencia de esta reflexión sobre la estupidez. ¿Cómo hacer, por ejemplo, desde una personería 24 horas, cuando de pronto a la 1, 2, 3 de la mañana llama un ciudadano angustiado, es una voz que se escucha al otro lado de la línea y dice: por favor, ayúdenme en algo, hagan algo, que a esta hora tengo unos señores al frente en un establecimiento de comercio y se enloquecieron, no me dejan dormir? Cosas de estas. O cuando de pronto en esa misma línea 143, 24 horas, recibimos una llamada donde alguien pide auxilio porque un familiar se encuentra en un hospital público o privado y lleva allí 4 o 5 horas sin que pueda ser o deba ser atendido por alguien. Esas son cosas, ese cotidiano, ese desafortunado error colectivo, individual, que a diario construimos, es el que nos lleva a nosotros a decir: resulta urgente pensar en la estupidez, porque hay mucha cosa que mortifica, que molesta. El caso que mirábamos en el día de ayer, de un joven de 18 o 20 años, que en algún sector de la ciudad estaba en su bicicleta y 2 personas se le llevan la bicicleta y lo asesinan. Suspenden la posibilidad, el potencial de una historia de ese joven y llenan de dolor un entorno familiar que no entiende lo que pasó y la desgracia de tener la mala suerte de que ese haya sido el joven escogido por lo absurdo en el día de ayer. Esa sumatoria de hechos, de sucesos,
Para no hablar de la misma guerra que hemos padecido por tantos años en Colombia, por la violencia aceptada, por esa serie de anormalidades que volvimos normales, cosas absolutamente anormales, nosotros las legitimamos y las volvemos normales, y vivimos en medio de esa normalidad con la mayor tranquilidad y la mayor indiferencia por la suerte de otros. El rector tocaba el tema en sus frases del tema del individuo. Nosotros cuando arrancamos en la personería hablábamos, por ejemplo, y empezamos diciendo derechos y deberes, individuo y sociedad. Y hablábamos de derechos y deberes porque para nosotros es una sola palabra. Derecho y deber es una sola palabra. Son las dos caras de la misma moneda. Nos gusta el derecho, a todos nos fascinan los derechos, nos molestan y nos angustian los deberes, nos enredan los deberes. De hecho, nuestra propia Constitución está repleta de derechos. Tiene unos pocos artículos donde se hace la mención de algunas responsabilidades o eventual deberes, pero con mucha timidez, porque eso no vende, el deber no vende, el derecho sí vende, el derecho ilusiona. Individuo y sociedad, para poder decir o insinuar de una u otra manera lo que es el centro de todo este esfuerzo, el ciudadano. El individuo es individuo. ¿Qué es el ciudadano? Pues la sumatoria de lo que es un individuo y una sociedad. El ciudadano, no la ciudadanía, es concreto, está al frente de uno. Es uno, pero referido al colectivo. Es uno, pero que está metido en el grupo. Que el grupo depende de él, pero igual él depende del grupo, que es la sociedad. Este esfuerzo y esta dificultad es la que nos lleva, por ejemplo, a afirmar que buena parte de la estupidez se deriva, como lo insinuaba el rector, se deriva de ese comportamiento extraño, común, por medio del cual cada uno de nosotros, cuando empieza a pensar, considera que el mundo empezó con él y que va a terminar cuando él desaparezca del mundo, lo cual es absolutamente falso. Cuando uno llega acá, ya hay mucha gente que ha pasado por acá, y cuando uno se va de este sitio, los más cercanos los despiden y por fortuna en un excelente diseño, al otro día la vida continúa, como debe ser. No pasó absolutamente nada. Pero ese individuo, ese malcriado, ese que se considera el principio y fin de todas las cosas, es el que quiere que el mundo gire en torno de él. Es lo más contrario a un concepto de ciudadano, es lo más contrario a un concepto de sociedad. Es el que tiene más posibilidades en ejercicio libre de esa individualidad suprema de hacer daño a los demás. Miremos la aplicación de esto dentro de los comportamientos estúpidos. Cuando hablamos de lo colectivo y hablamos del Estado, nos cuesta trabajo entender lo colectivo, nos molesta la palabra Estado. Juguemos de otra manera, intentémoslo de otra forma. No hablemos de individuo y Estado, hablemos de individuo y familia. Y ahí la cosa empieza a aclararse un poco. Porque el individuo que es parte de una familia, es claro que si tienen una comida, uno de esos miembros no se puede comer la comida de los demás. Comparte, da, se asegura que sus otros miembros de la familia coman, también estén a gusto, que haya alegría, que haya felicidad. Y si alguno no lo hace, pues está en riesgo la familia, ese grupo. Con el Estado desafortunadamente no sucede lo mismo. Venimos de una tradición, de una historia absurda, equivocada, donde el Estado casi que en algún momento fue el monstruo dañino, destructor de eso que llamaban individuo. Y ahí surgen todas las garantías para proteger con razón a esa pobre víctima de unos señores poderosos que dominan el mundo. Pero nos quedamos en esa película
Nos quedamos en esa película y generamos un pequeño monstruo, que es el individuo que vive en una sociedad con todas las garantías, con todos los derechos, pero sin tener en su cabeza por lo menos la idea de un solo deber. Esa persona, ese individuo, que podemos ser cualquiera de nosotros, es eventualmente un productor de actos estúpidos, de actos egoístas, porque no entiende la configuración y la relación profunda que existe entre cada uno de nosotros y el colectivo, el grupo, lo que no somos nosotros. Por lo general, en el ejercicio de la estupidez, partimos de creer que todo gira en torno de nosotros y nosotros seríamos como lo único que existe en el mundo. Eso nos habilita para construir el error, para maltratar, para dañar, para ejercer la violencia, para negar la posibilidad del otro, para negar la posibilidad del desarrollo de las otras personas iguales a nosotros. Unas frases, unas circunstancias, unas reflexiones básicas de por qué es importante ver la estupidez ajena, esa que nos incomoda, que le hacemos corrillo, que la miramos siempre, pero que nos cuesta mucho trabajo mirar la propia. Es como si tuviéramos una especie de tranquilizador. Nos gusta ver la estupidez en el frente, pero no consideramos la posibilidad o el potencial diario de del propio ejercicio de nuestra estupidez. El profesor Marina, Antonio Marina, un filósofo español, decía: si existe una teoría científica de la inteligencia, debería existir una teoría científica de la estupidez. Pero hay dificultades para construir esa teoría científica de la estupidez. Porque cuando hablamos de la estupidez, lo primero que hacemos es sentir como que la estupidez es un insulto, es una grosería. Y por razones obvias todos nos salimos de esa posibilidad. No hablemos de algo desagradable, no hablemos de la negación. Evadimos el tema. Y cuando no sucede esto, trabajamos, por ejemplo, la estupidez desde la ironía, la trabajamos desde lo gracioso, desde lo chistoso, desde la burla, lo cual en cierta forma no está mal. Reírse de la estupidez, yo creo que es una forma de debilitarla, es una forma de incomodar a la estupidez, pero nos quedamos ahí. El mismo Marina, en un pensamiento que considero extremadamente lúcido, propone que así como la inteligencia ha sido estudiada y objeto de estudios científicos, e incluso medida, etcétera, como a todos nos consta, que la estupidez sea también objeto de esos estudios, pero algo más puntual y útil. Propone que sea parte de las asignaturas, de las materias, de los estudios que se presenten tanto en la secundaria como en la universidad. Imagínense ustedes, sin reírse, que en secundaria existiera una materia sobre la estupidez, estudio de la estupidez, y que existiera un profesor de la estupidez, y nos sentáramos con jóvenes, con niños, a mirar la estupidez, obviamente del entorno, de lo que consideramos equivocado, errado, etcétera, pero también cómo nosotros tenemos el potencial de construir eso que nos disgusta, que nos parece errático. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, cuando nos molestamos, cuando no hacemos lo que corresponde. ¿Por qué? En muchos casos porque no lo queremos simplemente, porque consideramos, y vuelve y aparece el monstruo del individuo, que lo único que existe en el mundo y en la vida es uno, solamente uno, y el resto simplemente es un adorno para el entorno que uno se merece. Si la inteligencia es nuestra salvación,
La estupidez es realmente una gran amenaza. Y miremos un poco alrededor y hacia atrás. La palabra historia, que tanto trabajamos, que tanto miramos, y descubrimos que buena parte de la historia abarcaría, gran parte de la historia humana está rodeada de estupidez. Con respeto, con consideración y de pronto, de verdad, con una venia oriental, porque menos en un escenario de estos quisiera uno molestar a otra persona que piense diferente. Pero Napoleón es parte de la historia de la humanidad. Hay cuadros de Napoleón, lo enseñamos, el éxito de sus batallas, etcétera, etcétera. Y Napoleón él piensa que la única forma de organizar el Estado es a través de la fuerza. Porque los humanos, según Napoleón, se comportan como animales y los animales con la fuerza funcionan. Y pasó a la historia. Esa parece que era su filosofía y le funcionó. E igual por otro lado, otras personas piensan diferente. ¿Quién tiene la razón? ¿Napoleón y la encarnación de la guerra? ¿O las otras personas que piensan diferente? Nietzsche en algún momento pretendió invertir los valores, porque la moral y todas estas cosas nos habían hecho, según Nietzsche, unos viajes no adecuados. Pues casi que ahora se propone es que invertamos la historia, porque mucha parte de la historia o de cosas que consideramos gloriosas realmente son muy indecentes y las seguimos enseñando con un contenido heroico y con nada de su característica indecente. ¿Cómo es posible en la educación hablar de la guerra, de las batallas, de los triunfos, si estamos describiendo la muerte de muchas personas que pensaban diferente a los vencedores de la guerra? Somos una historia de la estupidez en la medida en que somos la historia de la guerra de los ganadores. ¿Qué pasó con los perdedores? Borges quiso escribir una historia universal de la infamia, pero se quedó en el título. No lo hizo. Marina escribió una historia universal de la dignidad. Está pendiente una crónica de la estupidez, que nos deja a todos estupefactos, avergonzados y arrepentidos, porque todo eso ha pasado en nuestros ojos, en nuestras narices, y sigue pasando. Como quien describe que ha sido estafador y al mismo tiempo es estafado. Y la estupidez es muy peligrosa, porque también tiene cara de inteligencia, pasa por talento, pasa por progreso. La estupidez da esperanza, implica eventualmente perfeccionamiento, pero genera destrucción y resulta siendo estúpida. Ejemplos: ¿quién inventó la bomba atómica? Todo un invento, ciencia pura. ¿Y qué hicimos con eso? O todo el esquema de quien inventó los hornos estos de crematorios para el tema de los nazis, que incluso registran algunos textos una carta del inventor un poco triste de que pues su gran invento no era tan reconocido y no lo mencionaban tanto. Todavía él siguió convencido y se murió convencido de que había hecho algo muy bueno: hacer el invento de unos hornos que desafortunadamente fueron utilizados para un fin muy dañino. La inteligencia fracasa, porque más que hablar de la estupidez hay que hablar de los fracasos de la inteligencia. Cuando es incapaz de ajustarse a la realidad, cuando se va por el camino de la crueldad y de la violencia. Y acá algo muy grave:
Miramos la estupidez individual, pero también producimos estupidez colectiva. Y la estupidez colectiva sí que es dañina. Genera parámetros de conducta, genera verdades colectivas, así sean mentiras. Hoy el mundo, estamos frente a una cuestión que espero yo que sí, acá sí se puede mencionar, eso que llaman el Estado Islámico. ¿Qué es eso? Y ejerce y aplica para dolor de muchos de los que vivimos en este tiempo. En general, esta es una invitación a empezar. Esperamos que el día sea el mejor día, que con humildad, con sencillez, como decía el doctor Henao, intentemos reflexionar, pensar sobre la estupidez ajena y propia, y recuperemos un concepto que cada vez está más perdido, paradójicamente, que es el concepto de reflexionar y de pensar. Si alguien está por ahí y le preguntan, ¿usted qué está haciendo? Y responde pensando, no falta el atrevido que piensa que tiene la razón, que dice, bueno, ¿y cuándo piensa hacer algo? Cuando realmente todo el tiempo estamos pensando y haciendo. Son dos cosas que son la misma cuestión. Pensamos para hacer, pensamos para no hacer, pero finalmente como debe ser tenemos que actuar. Y no le saquemos el cuerpo a pensar en la estupidez. Pero superemos el nivel de señalar la estupidez ajena. Eso no significa que no debamos registrarla y reflexionarla y mirarla. Pero trabajemos por ahora en un primer nivel la estupidez propia. La que trabajó Mandela, la que trabajó Luther King, la que trabajó Gandhi, cuando tuvieron que enfrentar estupideces colectivas que pretendían, por ejemplo, en el caso de Mandela, o lo tuvieron 27 años en la cárcel en razón a una raza, y que él seguramente, si cae en la trampa de la estupidez y responde a la estupidez con estupidez, seguramente monta una nación de raza negra. Por fortuna, Mandela fue Mandela. Igual Gandhi, que frente a la peor violencia de un imperio, decide derrotarlos de manera increíble con la no violencia. Y el cotidiano, nuestro profesor Montoya, que representa la dificultad, que representa la impotencia, lo difícil del día a día, y que, como me lo decía él en alguna oportunidad, no entendía cómo todos los que no tenemos ninguna discapacidad nos quejamos tanto, y él, que tiene una gran discapacidad, ya no se queja por nada y agradece su circunstancia, porque puede continuar acá en medio de la vida y del mundo. Muchas gracias.